Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos aquí, pues ya vamos a empezar. Nos habíamos quedado en el tema del derecho de los estados, ¿verdad? Como ustedes saben, pues los estados son sujetos del derecho internacional, son personas jurídicas y por lo tanto tienen personalidad y capacidad jurídica internacional. Desde ese punto de vista, es susceptible que adquieran derechos, ¿no? Y también contraigan obligaciones, ¿verdad? Y eso pues dicta mucho la dinámica internacional, ¿verdad? Bajo ese precepto. Pero no es solo el ejercicio, ¿qué hay detrás de todo ello, verdad? Soberanía, dignidad, reconocimiento, ¿verdad? Su dignidad, la dignidad de los estados, etcétera. Entonces, el doctor Larios nos señala algunos derechos desde el punto de vista doctrinario. Estos derechos, pues, son frente a la comunidad internacional. Porque de los derechos hacia adentro, como vemos, es diferente. ¿Verdad? Fíjese que aquí tengo, pasé comprando cuando vine, aquí compré bastantes, aquí hay. Jocelyn. Jocelyn, tu micrófono. Bien. Entonces, esos derechos, ¿verdad? Son frente a la comunidad internacional. Y es lo que posibilita que los estados puedan perfeccionarse, desarrollarse, consolidarse. Y a través de ello, pues, lograr sus fines. ¿Verdad? Está viendo un reportaje ahí de que el diésel de gasolina, El Salvador, hoy por hoy está 12 quetzales menos que Guatemala. Ahí no subió. Ahí no subió. Porque aquí sí ustedes. Yo les conté, ¿verdad? Es paréntesis, pero forma parte de la soberanía de los estados. Cuando fue la guerra del Golfo, en la década de los 80, a nivel mundial, a los combustibles se les agregó un impuesto de emergencia por la guerra. Entonces subió el precio de la gasolina en todo el mundo, ¿verdad? Afrontando la guerra del Golfo Pérsico, en el Medio Oriente. Cuando pasó el conflicto, todos los estados quitaron ese impuesto, ¿verdad? Y volvió la gasolina a su precio, menos Guatemala. Guatemala lo dejó con ese precio. Así somos ustedes, yo no sé qué pasará. Y ahora que fueron a El Salvador, está costando menos el combustible. ¿Por qué? Habría que ver. Bueno, entonces, pero ahí estamos hablando de soberanía, ¿verdad? A veces la soberanía se utiliza para bien o para mal, para beneficio de la comunidad o para beneficio de los gobernantes. Ese es el albur que nos jugamos, ¿verdad? Pero nosotros somos los que elegimos a los gobiernos. Es lo que merecemos, ¿verdad? Y ahí hablamos pues de estos derechos que tenemos que observar todos. Derecho a la independencia y a ejercer jurisdicción. Todos estos derechos se basan en la soberanía, ¿verdad? Todos los estados tenemos soberanía y sobre esa base de la soberanía pues tenemos todos esos derechos. También incluye pues que otros estados tienen la obligación de abstenerse de violar nuestra soberanía, ¿verdad? En el sentido de que ante dos iguales no puede haber supremacía de uno por sobre otro. Estamos hablando de igualdad jurídica, igualdad soberana, ¿verdad? No puede haber supremacía de uno sobre otro.
cada estado puede y debe elegir sus asuntos internacionales según su conveniencia, según su criterio, según sus objetivos, con exclusión de cualquier otra soberanía. Y que cada estado puede ejercer su autoridad sobre todas las personas que se encuentran en su territorio. Es la soberanía interna que le llamamos antes, ¿verdad? Hacia adentro. Porque hacia afuera vimos que es diferente. Hacia afuera estamos hablando de una soberanía en coordinación y cooperación con las otras soberanías. Ahí no hay un imperio de nadie sobre nadie, ¿verdad? A lo interno sí. Entonces, la independencia, ¿verdad? Es bastante importante y muy amplia, ¿verdad? Por un propio gobierno, eh, su desarrollo a nivel internacional debe ser observando sus propios intereses, y dirigir sus asuntos como mejor le convenga, ¿m? Y su autoridad sobre el elemento interno hacia lo interno del Estado. Y también hay derecho a la conservación y a la defensa. Eso lo estamos viendo claramente, ¿verdad? En la guerra de Ucrania y Rusia y el conflicto del Medio Oriente que ahorita con los Estados Unidos. Ahí todos los estados están luchando por conservarse, ¿no? Incluso su existencia. Y ese derecho a conservarse, ¿qué otro derecho le da? Como ustedes ven, a armarse. Vieron, a Ucrania le dieron miles de millones para que se armara, en defensa, ¿verdad?, de su territorio. Él no violó el derecho internacional, porque estaba defendiendo. Estaba en un conflicto, se podía armar. Y miren ustedes el conflicto de Medio Oriente, cómo está ahorita, ¿no? El estrecho de Hormuz. Y ahí mismo, ¿verdad? Eh, Donald Trump, que es el personaje principal ahí, ¿verdad? Convocó primeramente a Europa. Y Europa le dijo no. Quería intervenir militarmente el estrecho de Hormuz y abrirlo. Entonces le dijo a Europa, mire, si ustedes se quejan de que están comprando más caro, ayúdenme, ¿verdad?, a abrir. Y Europa le dijo, no, la OTAN, dice, autoriza a actuar militar y conjuntamente cuando es afectado un estado o el territorio de la zona, ¿verdad?, de la OTAN. Pero Hormuz no queda en nuestro territorio, ni es un país miembro de la OTAN, por lo tanto no tenemos por qué intervenir. Soberanía. Pero ¿qué hace Donald Trump ahora? Van a sentir, digo, ¿verdad?, los aranceles, los no sé qué y no sé cuándo, como peso por no haber ayudado. De ahí no pasa. Igual está Japón, Independientes fue con Japón. Va a tener una ministra, primera ministra muy estricta, ustedes, no sé para dónde tira, pero es muy controversial esa señora también. Y le digo no, Japón no se involucra. Ah, entonces lo va a dejar solo contra China, le dijo Trump. Miren cómo se defienden contra China. Así. Es casi, ¿verdad? Es una diplomacia muy rústica, ¿verdad? Raya con los límites del derecho internacional. Pero como ven, los países tienen soberanía, si no apoyamos, no apoyamos, punto. ¿Ah? Nadie los puede obligar. Pero el derecho de conservación, como le digo Trump, lo dejamos solo con la China. Pero Japón es uno de los ejércitos más grandes del mundo, poderoso, moderno, técnico, tecnológico. Es lo que China no le gana a Japón
rascándose la cabeza o leyendo una revista, ¿no? Es algo serio y tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero. Entonces, para eso sirve el derecho a armarse, para garantizar su conservación, ¿verdad? La conservación incluye la defensa. Y eso está pasando con ellos, ¿verdad? Es armarse. Pero también eso de armarse tiene sus límites. Por ejemplo, los países de Latinoamérica no pueden tener bomba atómica, submarinos atómicos, unos 100 o unos 50 aviones de combate rusos o chinos. No se puede. Ahí hay que discutir eso, hasta qué amplitud tiene ese derecho a armarse. ¿Y quiénes pueden armarse más que otros? Entonces, es muy subjetivo, ¿verdad? El derecho existe, pero la medida es el problema, ¿verdad? Entonces, dice aquí, debe tomar los medios pues, que aseguren su existencia, ¿verdad? Su orden público. ¿Cómo se manifiesta ese derecho? A través del derecho a armarse, a tener un ejército, pero un ejército que proteja al Estado, ¿verdad? No que sojuzgue al pueblo. O sea, ahí el ejército pierde su razón de ser, ¿verdad? Pierde su razón de ser. Es como el sindicato. Aquí en Guatemala hay dirigentes sindicales que no trabajan. ¿Cómo está eso? El dirigente sindical porque trabaja. Si no trabaja no puede ser dirigente sindical, pues. Pero hay dirigentes sindicales que no trabajan. Y hay ejércitos que no defienden al Estado. Entonces pierde su razón de ser, ¿verdad? Pero ese es un principio de derecho de los estados. Poder armarse, crear su propio ejército, ¿verdad? Con sus propias directrices. Derecho a controlar la criminalidad. ¿Se logra esto aquí en Guatemala? ¿Notamos siquiera que existe alguna intención de hacerlo? Cuando uno la asalta, anda por perdido sus cosas porque nadie se las va a buscar. Nadie va a perseguir a los asaltantes, a los criminales. Nadie. Los criminales, nadie que sabe, nadie los va a seguir. Entonces, ¿para qué tendrán la soberanía? Derecho a la igualdad. Cuando hablamos de igualdad, no decimos derecho a la igualdad económica. ¿Cuándo igualamos a esos países del primer mundo? Ustedes despliegan un ejército por mar carísimo. Aparte del desplazamiento, de la atención a cada soldado. Fíjese que solo un misil para controlar los misiles en el escudo de acero que tiene Israel, solo un misil para detonar un misil arriba vale 4 millones. El misil. Pero el disparo vale otros miles. Y a veces le han tirado 150, no sé cuántos millones. Cada misil vale 4 millones para derrocar uno por uno. Eso. ¿Cuánto gasta? Entonces, nosotros tenemos esa capacidad. ¿Tenemos esa capacidad? No, ¿verdad? Entonces, la igualdad no puede ser ni militar, ni económica, incluso ni tecnológica. La igualdad de que persigue el derecho internacional es igualdad jurídica. Cada estado vale por uno, ¿verdad?
no es política, ni económica, ni militar, ¿verdad? Y la ley internacional reconoce esa igualdad, fíjense, con celo. Vamos ahorita a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Vamos a leer el preámbulo para ver si es la correcta. Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo de Buenos Aires, suscrito el 27 de febrero de 1967. ¿50 y qué? 59 años, ¿no? Imagínense. En la tercera conferencia interamericana extraordinaria. 2. Por el protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, protocolo de Cartagena de Indias, aprobado el 5 de diciembre de 1985. 41 años, ¿no? En el 14º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 3. Por el protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, protocolo de Washington, aprobado el 14 de diciembre de 1992, en el 16º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Y por el protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, protocolo de Managua, adoptado el 10 de junio de 1993, en el 19º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 4 protocolos, que eso tiene que decir en el inicio de la carta. Si no tienes 4 protocolos, no están utilizando la carta actualizada, que no les va a servir. Bueno, entonces aquí vamos a ver lo que es el principio a la igualdad. Está contenido en el artículo 56 de la Carta de la OEA. El artículo 56 dice así: todo Estado miembro, todos los Estados miembros tienen derecho a hacerse representar en la Asamblea General. Cada Estado tiene derecho a un voto. Principio de igualdad jurídica de los estados. Claro, ahí va. Todos los estados miembros tienen derecho a hacerse representar en la Asamblea General. Cada estado tiene derecho a un voto. Ahí no dice Estados Unidos a 5, Guatemala a 1, Canadá a 7. No, cada estado tiene derecho a un voto. Ahora, el artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas. Artículo 18, numeral 1. Cada miembro de la Asamblea General tendrá un voto. Cada miembro de la Asamblea General tendrá un voto. Igualdad jurídica de los estados. Artículo 56, Carta de la OEA. Artículo 18, numeral 1, Carta de las Naciones Unidas. Esa es la igualdad a la que aspira el derecho internacional. La igualdad económica, tecnológica, militar, ya eso casi sería imposible, ¿verdad? Que todos los estados tuvieran el mismo grado.
de desarrollo. Tenemos también el derecho al respeto mutuo. Ese respeto mutuo se basa en la dignidad de los estados. Este derecho se manifiesta en A, el derecho que todo estado tiene a su dignidad, de manera que no se puede arbitrariamente emitir actos que empañen la imagen de ese estado. Hay muchas veces, bueno, artistas lo han hecho, ¿verdad? Se han referido mal a los estados, pero digamos los políticos es peor, ¿verdad? Porque hay muchos artistas que son ignorantes, ¿verdad? No pasan de saber 2, 3, 4 letras. No se les justifica, pues, pero son capaces de cometer estupideces, ¿verdad? Pero un político se supone que es una persona instruida, que conoce, pues, ¿verdad? Situaciones mínimas de comportamiento. Entonces, no pueden emitir opiniones que menoscaben, que afecten, ¿verdad? La dignidad de otro Estado. Entonces, ahí se puede exigir respeto. B, la inviolabilidad de sus diplomáticos. Los diplomáticos se tienen un trato preferencial porque representan a un Estado, no por ellos mismos. Es por lo que representan. B, C, el respeto a sus símbolos patrios. Hay gente que se atreve a quemar banderas de otros países sin justificación alguna, por puro acto tonto, ¿verdad? Más en TikTok hay mucha gente que hace estupideces, de mancillar símbolos patrios de otros países. Incluso Guatemala ha sufrido esa ofrenda de uno que otro tonto que anda por ahí, ¿verdad? Pero lo hacen. Eso no se debe hacer, más cuando son funcionarios públicos. Uso internacional del ceremonial diplomático. Eso incluye, pues, ¿verdad? El trato a los diplomáticos, a los, a los jefes de Estado, a los miembros de una realeza, a los ministros de Estado. Ahí va el ceremonial protocolario. Y no llevar a cabo de carácter oficial, sin permiso del Estado huésped, por ejemplo, actos, ¿verdad? No llevar a cabo actos de carácter oficial sin permiso del Estado huésped, ¿verdad? Hay que respetar cuando uno está en el territorio de otro Estado. Derecho a la comunicación, derecho de tránsito libre, navegación, ¿verdad? Paso inocente, todo eso debe respetarse. Y además, el Estado debe tener la posibilidad, ¿verdad?, de comunicarse con los demás estados. No se le puede interrumpir arbitrariamente la comunicación por los demás estados. Más ahora con el tiempo, ¿verdad?, de las comunicaciones digitales. Eh, es un derecho a los estados y derecho a desarrollar y preservar su propia identidad, sin menoscabar la libre emisión del pensamiento o artística en todas sus formas. Cada estado tiene el derecho de emitir disposiciones tendientes a proteger todas aquellas expresiones que constituyen su patrimonio cultural. Porque eso nos identifica, ¿verdad? Manifestaciones folclóricas, de igual forma, riquezas arqueológicas, gastronomía, ¿verdad? Asimismo, tiene el derecho de adoptar medidas tendentes a preservar su patrimonio ideológico y, por consiguiente, a prohibir todo aquello que atente contra ello. Cada estado tiene, asimismo, derecho a escoger el patrón económico que responda a su identidad y a escoger su organización política. Esto también, como que tiene inmerso la no intervención, ¿verdad? Y el doctor Alfred Bedros
nos habla, al hablar de los derechos, él habla de derechos fundamentales de los estados. Imagínense, derecho internacional público. ¿Mm? Solo para ilustrar un poco más estos términos, él nos dice concepto y fundamento de los derechos fundamentales de los estados. Lo mismo que en el derecho interno, hay en el derecho internacional derechos fundamentales. El derecho internacional también reconoce derechos fundamentales cuya naturaleza y número son objeto de discusión. Imagínense, es un tema muy amplio. El positivismo jurídico niega la existencia de tales derechos fundamentales de los estados, ¿sí? Pues, alegando que todos los derechos de carácter jurídico internacionales poseen la misma validez, por lo que no se justifica, a su modo de ver, aislar los derechos fundamentales de los estados de la masa de las restantes normas de derecho internacional. Derecho positivo. ¿Verdad? Esta objeción no carece de fundamento por cuanto el derecho internacional, bueno, dice, sin embargo, hay según el derecho internacional común derechos fundamentales de los estados. Si por ello se entienden los derechos que a los estados corresponden inmediatamente por su calidad de sujeto de derecho internacional público, les pertenecen. Por sí y en sí, ¿verdad? Les corresponden inmediatamente por su calidad de sujeto de derecho internacional. Siendo así que todos los demás derechos dependen de la existencia de otros supuestos. Por ejemplo, el derecho diplomático presupone la designación de agentes diplomáticos. El derecho a la guerra, la existencia de una guerra, etc. Mientras que el derecho a los estados le pertenecen por sí, ¿verdad? Por su propia naturaleza de sujeto de derecho internacional. Los estados poseen sus derechos fundamentales simplemente por ser personas de derecho internacional, por su propia naturaleza. Le pertenecen. Ya sé que sin ellos sería imposible una convivencia internacional pacífica. ¿Cómo podríamos convivir si no se respeta la dignidad de los estados? Si no se respeta su existencia, si no se respeta su forma de gobierno, no podría existir, ¿verdad? Sería imposible. La supresión de estos derechos equivaldría a la supresión del propio derecho internacional. ¿Verdad? Entonces, los derechos fundamentales en particular, respeto a la independencia política. Casi lo que se había hablado antes, ¿verdad? Según el derecho internacional común, los estados tienen el deber recíproco de respetar su independencia política y su ordenación interna. No podría existir un estado si no se respetan esos dos principios. Por lo tanto, deben respetarse. Y está legislado. Y está exigido como una obligación hacia los estados. Por estar siendo esto tan fundamental. ¿Verdad? Y la independencia política de los estados abarca tanto su política interior como su política exterior. Ya vimos que y también la soberanía, ¿verdad? Porque la política es una manifestación de la soberanía. Se divide en dos, la interior y la exterior. La interior es el jus imperium, ¿verdad? Se impone la ley del Estado a todos. Esa es la soberanía. Legislar, gobernar, organizar. ¿Mm? Mientras que la soberanía externa, ahí es diferente. Se manifiesta como una coordinación, como una cooperación. ¿Y por qué puede cooperar y por qué coordina? Porque se respeta su independencia, se respeta su soberanía, se respeta su dignidad. Si no, no pudiera vivir en el ámbito internacional. Entonces, los estados tienen el deber recíproco de respetarse, ¿verdad? Su independencia política y su ordenación interna.
Entonces allá viene lo que es jurídico. La independencia política de los estados abarca tanto lo interno como lo externo. El derecho internacional obliga a los estados a respetar por igual ambas esferas. ¿Por qué? Porque es soberanía, simple y llanamente, ¿verdad? Entonces, en el ámbito internacional debe respetarse igual la soberanía interna como la externa, ¿verdad? Entonces, lo que el derecho internacional realmente prohíbe a los estados son intervenciones de autoridad, o sea, las que van acompañadas de fuerza, ¿verdad? De amenaza o amenaza el uso de la fuerza, ¿verdad? Lo que eso no es permitido. Y esa delimitación, ¿verdad? Entre intervención y participación es muy complicada. En el ámbito internacional es muy complicada. No hay hay una frontera cierta, no hay una frontera inequívoca, dónde empieza uno y dónde termina la otra, ¿verdad? Entonces, pues es que es importante actuar con mucha mesura en el ámbito internacional. Y de la independencia política de los estados, ¿verdad? Se sigue que son jurídicamente iguales, de lo que vimos, ¿verdad? Esa igualdad jurídica deriva de la independencia política, del reconocimiento a la independencia política. Viene la igualdad jurídica de los estados. Por lo que el principio de la igualdad de los estados no es un derecho fundamental autónomo, no es autónomo. Tampoco significa que todos los estados tengan derechos iguales. Quiere decir que tan solo que ningún estado soberano está subordinado a otro. ¿Mm? ¿Por qué no tenemos todos los derechos iguales? Los que estábamos hablando del derecho a armarnos. ¿Será que tenemos el mismo derecho de los Estados Unidos? Estados Unidos tiene más de 5.000 ojivas nucleares y no deja que ninguno por ahí haga ni una. Ah, pero Rusia sí puede. China sí puede. ¿Mm? Entonces, los derechos no son idénticos en todos los estados, ¿verdad? Para todos los estados, ¿verdad? Eh, no son iguales en amplitud. ¿Qué significa entonces ese derecho a la independencia? Eso significa no estar subordinado a otro. Esencialmente eso es, ¿verdad? También gozan de inmunidad, ¿verdad? Los estados gozan de, como titular de derechos y, ¿verdad? De deberes, ¿verdad? Entonces, ven, pues el derecho es bastante amplio. Y las cartas, tanto de las Naciones Unidas como de la OEA, también tienen algunas situaciones. Por ejemplo, en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas habla pues sobre la humanidad completa, ¿verdad? Y eso pues incluye también en sus finalidades, en sus designios, ¿verdad? Y después viene articulado en sus objetivos y en sus principios. ¿No? Cuando habla en su preámbulo, preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido la humanidad sufrimientos indecibles. Pero cabe la casualidad que nosotros somos esa sociedad venidera. No existíamos cuando hicieron esta carta, no habíamos nacido, pero ahora estamos aquí como adultos. Y nos liberaron del flagelo de la guerra. Directa, posiblemente sí, pero indirecta no, y nos afecta. A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse bien y a practicar la
tolerancia y a convivir en paz no se ha logrado, ¿no? ¿Qué propósitos tiene las Naciones Unidas? Uno, ¿ah? Propósito de las Naciones, artículo 1, propósito de las Naciones Unidas. 1.1, mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Verdad? La paz y la seguridad internacional. ¿Para quién? Para los estados, para las personas. 2, fomentar entre las naciones relaciones de amistad. Y aquí dice, miren, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos. Vemos que no son iguales. Eso es una aspiración. Entonces, ¿qué significa eso, verdad? La no subordinación de unos sobre otros. ¿Mm? Y a la libre determinación de los pueblos. Eso. Realizar la cooperación internacional. ¿Por qué cooperan? Porque son soberanos, porque son estados, porque tienen derechos. ¿Qué principios? En el artículo 2. La organización está basada en el principio de igualdad soberana de sus estados miembros. Ya vimos, ¿verdad? 56 y 18.1. Y aquí viene otro principio que hemos visto, el Pacta Sunt Servanda, que nos dice, los miembros de la organización, artículo 2, numeral 2, los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta. Pacta Sunt Servanda. Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales, por medios pacíficos. ¿Lo habrá logrado? Los miembros de la organización y sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. ¿Se habrá cumplido? Y el numeral 7 del artículo 2 es importantísimo. Numeral 7, artículo 2. Ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. Pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas, pues bueno, etcétera. El numeral 7 del artículo 2 contiene el principio de no intervención. Vayan apuntando. Bueno, ahí viene la introducción de los miembros y todo, ¿verdad? Como ven, le acuerdan muchos principios, ¿verdad? A los estados. Igual la carta de la OEA, la carta de los estados americanos, ¿verdad? Habla más que todo de la persona humana, de la democracia representativa, muy importante, reconoce la democracia representativa como una forma ideal de gobierno, ¿verdad? Y la persona humana, que es también un centro de atención y de preocupación de la Organización de los Estados Americanos. El artículo 1 nos habla, los Estados Americanos consagran en esta carta la organización internacional que han desarrollado para lograr, miren, ¿para qué? Un orden de paz, un orden de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer su colaboración, defender su soberanía.
defender su integridad territorial y su independencia. Es un derecho de los estados. Dice, dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional. Pero hay que aclarar, entre la ONU y la OEA no hay relación jerárquica. La OEA no está subordinada a la ONU, ni le pasa informes, ni recibe presupuesto de la ONU, ni le entrega cuentas a la ONU. No hay una relación jerárquica, es una relación de coordinación, ¿verdad? Cooperación, y porque hay una organización más amplia. Entonces dice, bueno, dentro de ahí representamos un organismo regional. Aclara, solo para el continente, ¿verdad? Pero que aclaro que no hay subordinación entre una y otra. La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta. Ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. No intervención. Ya vieron, las dos cartas eran no intervención. Leemos el de la ONU, ¿dónde está? Ahora de la OEA, ¿dónde está? Ninguna de cuyas disposiciones la autoriza la OEA a intervenir en asuntos de la jurisdicción, ¿verdad? De los estados. No intervención, clarísimo. Es otro derecho, ¿verdad? ¿Qué propósitos tiene? La Organización de los Estados Americanos para realizar los principios en que se funda. Los principios los tenemos en el artículo 3, ¿verdad? Para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales: afianzar la paz y la seguridad, promover y desarrollar la democracia representativa, esa es la que aboga mucho la democracia, prevenir las posibles causas de dificultades, procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos, promover por medio de la acción cooperativa un desarrollo económico y social y cultural, derecho al desarrollo, otro derecho de los estados, erradicar la pobreza también, ¿verdad? Bienestar, y alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales. Y ahí vemos que hay derecho a la conservación y defensa, y ese derecho a conservación y defensa no es derecho a armarnos, pero aquí es alcanzar una efectiva limitación de armamentos que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico, social, ¿verdad? Es decir, que en lugar de estar comprando armas, yo le estaba diciendo, ¿no? Si un misil cuesta 4 millones, su disparo cuesta miles de miles, y no disparan uno. Imagínense que hubieran empleado ese dinero que se está gastando en esa guerra en combatir la pobreza del mundo y mejorar la educación, para decir solo 2 rubros. Hubiera alcanzado, ¿ves? De sobra. Para los países estos, nosotros que somos subdesarrollados, más por corrupción que por otra cosa. Flagelo desgraciado que tenemos ustedes. Ay, y No alcanza, Lick, porque se la quedan los políticos corruptos. así es, ¿no? Pero si se empleara honestamente, alcanzaría, ¿verdad? Solo en los primeros días gastó solo en la defensa aérea de Israel 4,000 millones de dólares. 4,000 millones. Como quien dice nada. Así son las guerras, ¿no? Bueno, y empiezan los principios, pero vamos al punto que estamos buscando. Estamos hablando de derechos de los estados. Ya hablamos de unos, ¿verdad? Que están ahí presentes, que los vimos,
pero hay un capítulo específico de derechos y deberes fundamentales de los estados. Capítulo 4, numeral romano 4, empieza en el artículo 10 de la carta. Los estados son jurídicamente iguales, miren, igualdad jurídica. Disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos. Tienen iguales deberes también. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como personas de derecho internacional. Ya hemos visto con el doctor Alfred Bedros, ¿verdad? Que los derechos hacia los estados existen por su propia condición de sujeto internacional. Por lo tanto, y eso creo que esté bien claro, por lo tanto, los derechos en la Carta de la OEA para los estados americanos son un acto declarativo, no un acto constitutivo. Reconoce una situación de hecho. Los estados tienen derecho por sí mismos, por ser estados, por ser sujeto de derecho internacional, y no necesitan de una declaración formal para poseerlos. Entonces, los derechos son reconocidos como en un acto declarativo, no constitutivo, ¿verdad? Tienen carácter declarativo en la carta, porque dice, por el simple hecho de su existencia los tienen. Artículo 11. Todo Estado americano tiene el deber, esa ya es una obligación, ¿no? El deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás estados de acuerdo con el derecho internacional. Esta es una obligación. Artículo 12. Los derechos fundamentales de los estados no son susceptibles de menoscabo en forma alguna, en ninguna forma. Ni económica, ni política, ni formal, ni bélica. ¿Ah? No se puede tocar. Artículo 13. Dice, la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. Otra vez, la existencia del Estado no depende de su reconocimiento por la comunidad internacional. El Estado existe en sí mismo. ¿Y cuándo dijimos? Cuando reúne los 3 elementos esenciales para su existencia: población, soberanía y territorio. Ahí existe el Estado, independientemente de que se lo reconozca o no en la comunidad internacional. Y esto lo dice el artículo 13. La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. Por lo tanto, el reconocimiento de un Estado viene a ser también un acto declarativo, no un acto constitutivo. El reconocimiento de los estados en el ámbito del continente americano es un acto declarativo, no un acto constitutivo. Dice ahí, aún antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho de defender su integridad, su independencia, proveer a su conservación y prosperidad, y por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros estados conforme al derecho internacional. Como decía aquel, ¿verdad? El ejercicio de mis derechos termina donde empieza tu nariz. Ahí. ¿Verdad? Y así dice, el ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de los otros estados. Es el único límite. ¿Verdad? El único límite. Artículo 14.
El reconocimiento implica que el Estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo Estado. En eso consiste el reconocimiento internacional, no la existencia del Estado, sino la posibilidad de relacionarme con ese Estado, de adquirir derechos y obligaciones respecto a él y respecto a mí. El reconocimiento implica que el Estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo Estado, con todos los derechos y deberes que, para uno y otro, determina el derecho internacional. Entonces, el reconocimiento de un Estado tiene una relación recíproca, tanto el reconocido como el que reconoce, porque nace entre ellos derechos y obligaciones. La jurisdicción de los estados en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente para todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros. Aquí nos está diciendo que la jurisdicción es de carácter territorial, es de orden público internacional, es decir, que obliga a todos, sin excepción alguna. Cada estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. En este libre desenvolvimiento, el Estado respetará los derechos de la persona humana y los principios de la moral universal. ¿Verdad? Aquí pues hasta puede incluir la libre determinación de los pueblos, independencia de los estados. Artículo 18. El respeto y la fiel observancia de los tratados, pacta sunt servanda, constituyen normas para el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los estados. Los tratados y acuerdos internacionales deben ser públicos. La Organización Continental de América, la OEA, no acepta tratados secretos. Por eso es que deben de registrarse. En el mundo deben registrar los tratados. Ya no pueden existir tratados secretos. Por eso es que se deben registrar. Artículo 19. Ningún estado o grupo de estados tiene derecho de intervenir. No intervención. Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y lo vuelve a recalcar, mire, otro con no intervención. Artículo 19. Ningún estado o grupo de estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente. Y sea cual fuere el motivo, no hay justificación, ¿verdad? En los asuntos internos o externos de cualquier otro estado. El principio anterior excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Todo está protegido. Artículo 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de esa ventaja de cualquier naturaleza. No intervención. Continuamos con la no intervención, es muy peligrosa. Afecta directamente la soberanía del Estado. Artículo 21. El territorio de un Estado es inviolable. No puede ser objeto de ocupación militar ni de otra medida de fuerza tomada por otro Estado directa o indirectamente. Cualquiera que fuera el motivo, aún de manera temporal, no se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por medio de la fuerza o por cualquier otro medio de coacción. Estos artículos son bien amplios. No los tienen las Naciones Unidas así tan explícitos. Eso fue en las últimas reformas que fueron puliendo la normativa continental, ¿verdad? En este cuerpo legal. Artículo 22. Los estados americanos se obligan
en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza. Vuelven, no uso de la fuerza. Salvo el caso de legítima defensa. Y ahí está lo complicado. ¿Qué es legítima defensa? ¿Y cuál es la medida de la legítima defensa si procediere? Eso es bien complicado. ¿Mm? De conformidad con los tratados vigentes o incumplimiento de dichos tratados. Las medidas que, de acuerdo con los tratados vigentes, se adopten para el mantenimiento de la paz y la seguridad, no constituyen violación de los principios enunciados en el artículo 19 y 21, ¿verdad? La no intervención y la inviolabilidad del territorio. Tienen su excepción. Artículo 23. Ven, entonces el tema del derecho de los estados es amplio, muy importante, ¿verdad? Y también tenemos lo que es la no intervención. La no intervención se basa básicamente en la soberanía de los estados. Y hay intervención lícita e ilícita, ¿verdad? En términos generales, la no intervención es una obligación, un deber universal de los estados, ¿verdad? Hay que respetar los derechos de los otros, su libre determinación, su independencia, su dignidad. Aquí hay una definición de intervención. Dice, se describe como una injerencia, eso es lo importante, injerencia de un estado o grupo de estados u organismos internacionales o grandes transnacionales, como la United Fruit Company, como la Ford en Chile, ahí hubo intervención, ¿verdad? O la complacencia por parte de los estados a la injerencia de sus nacionales en asuntos internos o externos propios de otro estado, con el objeto de imponer su voluntad, inferir en sus decisiones, conducirlo al fracaso, a la pérdida de quienes se desempeñan en sus órganos, etcétera, ¿verdad? Esa es la intervención, injerencia. Como hacer declaraciones, ¿verdad?, contra un estado, prestar parte del territorio, negarse a venderles armas para que se defiendan, o municiones para que se defiendan, financiar programas que vayan contra un estado. Todo eso es intervención. Puede haber también intervención financiera, intervención de tipo político. Lo peligroso de esa clase de intervención es que niega, que afecta la soberanía del Estado. Y la soberanía del Estado, como sabemos, es un elemento esencial. No existe en el mundo ningún Estado sin soberanía. No podría existir un Estado sin soberanía. Pero también puede haber una intervención lícita, cuando esa intervención es mediante aplicación de un tratado, cuando hay petición formal y permiso para ejecutarla, desean. Por ejemplo, cuando fue la intervención en la Embajada de Japón, ¿se acuerdan? Cuando hubo un asalto por parte del Sendero Luminoso de la Embajada de Japón en el Perú. La embajada se considera territorio del Estado, ¿verdad? Sin embargo, Japón le dijo a Perú, miren, resuelvo el problema ahí en mi embajada como usted quiera. Le damos permiso. Le solicitamos que lo haga y le damos permiso. Y Perú intervino el ejército con armas, disparó adentro, mató gente adentro. Y Japón no dijo nada, ¿por qué? Porque me dio autorización y petición, ¿verdad? Entonces ahí no hay, es una intervención lícita, ¿verdad? Cuando se invoca un interés legítimo, por ejemplo, cuando Estados Unidos dijo que, ¿verdad?, actuaba en nombre de la democracia universal, estaba justificando, ¿verdad? O cuando lo hace en beneficio de un interés general. Muy bien, compañeros, vamos a dejar aquí el curso
y vamos a seguir según nos indiquen, ¿verdad? A ver qué nos indican las autoridades y vamos a continuar según nos indiquen, ¿verdad? Entonces, sí, Fabiola. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo con una consulta. Fíjese que cuando se realizó el primer examen parcial, pues yo no pude estar ese día. Entonces presenté mi carta en coordinación solicitando el extemporáneo. Yo quisiera saber si se realizaría la próxima semana o hasta que sean presenciales las clases. El lunes. Ah, ok. Sí. Licenciado, Vamos a planificarlo. No sé si usted conoce al licenciado Orochón, Gustavo Orochón. Sí, licenciado. Pues por Pero el no tengo medio su de él, contacto. porque vamos a planificar con él hoy la hora. Ah, muy bien. Pero Sí. sería entonces presencial. Sí, presencial. Ah, ok. Ok. Sí. Bueno, está bien. Muchas gracias. Bueno, licenciado, buenas noches. Le saluda Sí. Lucía Ramírez. Fíjese que yo le quería comentar que el día de ayer presenté una solicitud de revisión de examen por el medio correspondiente y me gustaría saber o consultarle cómo se estaría llevando a cabo también esta revisión. Revisión. Eso sí lo vamos a sacar porque nos veamos la próxima vez. Yo les avisaré antes para que coordinemos día y hora. Está bien, licenciado. Muchas Sí, gracias. yo les avisaré antes. Bueno, compañeros, pasen feliz fin de semana. Espero que la pasen bien y con mucho cuidado. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana para usted. Gracias, licenciado, que descanse y feliz fin de semana para usted Cuidado. también. Gracias, Bueno, licenciada. todos. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Muchas Cuidado, jóvenes.